revelado, lo increíble que mis hijos ocultaron por 25 años tras nuestro impactante accidente en el corazón de Monterrey. La vida de los Reyes ha sido una montaña rusa de emociones, llena de caos y momentos desgarradores. Jorge, un mecánico noble y trabajador, ha dedicado su vida a darle un futuro mejor a sus dos hijos, Sofía y Miguel. Pero la sombra de un trágico accidente automovilístico los ha seguido como un fantasma por 25 años. En esa fatídica noche, dos familias quedaron marcadas para siempre, y el dolor sembró un abismo de secretos que los Reyes han mantenido en silencio. Imagina vivir con una culpa tan pesada que te corta la respiración. Sofía y Miguel, aunque siempre han sido buenos hijos, llevan una carga que nunca se atrevían a compartir con su padre, un hombre que ha luchado con su propio dolor. El barrio, vibrante y lleno de vida, se ha convertido en su refugio, pero también en un juez severo. Las murmuraciones susurran entre las callejuelas, y aunque la comunidad brilla con el aroma de los tacos al pastor, también lleva consigo el estigma de rumores. Jorge, a sus 52 años, enfrenta cada día con dignidad, pero no puede evitar ver la tristeza reflejada en los ojos de sus hijos. El amor de padre choca con la realidad de un oscuro secreto que amenaza su unidad familiar. Siente que algo no está bien, que bajo la superficie sonriente, las cosas están a punto de estallar. Todo cambia cuando una repentina enfermedad lo lleva al hospital. En ese frío cuarto, donde las paredes parecen hablar de miedo y esperanza, una simple rutina médica revela un diagnóstico que lo llena de incertidumbre. Sofía y Miguel, al recibir la noticia, sus corazones laten con fuerza, el tiempo se les agota y necesitan confesar lo que han guardado durante décadas. El pánico los invade, ¿y si su padre no los perdona? La adicción al silencio se convierte en un monstruo que los devora por dentro. Jorge, en ese horrible momento de angustia, siente que podría perder a sus hijos y, al mismo tiempo, se da cuenta de que ellos han estado luchando sus propias batallas, lidiando con el eco de sus propios gritos. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las revelaciones surgen como erupciones de lava, y cada confesión es más devastadora que la anterior. La experiencia de Jorge, lleno de amor y dedicación, se entrelaza con el dolor y la culpa que sus hijos han sentido. El ambiente se vuelve tenso y opresivo, los recuerdos de aquella noche fatídica se entrelazan con el presente, creando una marea de emociones que parece arrastrar todo a su paso. En su corazón, Jorge lucha entre el deseo de comprender y la necesidad de reconstruir. La pregunta crítica que pesa en el aire, más fuerte que cualquier otra, resuena en sus corazones: ¿será posible encontrar el perdón en medio de sus resentimientos y susurros? Mientras se acercan a esa verdad desgarradora, el barrio a su alrededor observa, ya sea como amigos o jueces, y la historia de los Reyes solo ha comenzado. ¿Superarán el dolor? ¿O se convertirán en prisioneros de sus propios secretos? El silencio en la habitación era ensordecedor. Jorge, con el rostro marcado por la preocupación y una palidez que delataba su estado, miraba a Sofía y Miguel, quienes sentados al borde de la cama, intercambiaban miradas llenas de ansiedad. Las palabras no decían nada, pero sus ojos hablaban un idioma que Jorge comenzaba a entender, un lenguaje de años de sufrimiento y secretos. «Papá», comenzó Sofía con una voz temblorosa. Esa palabra era un ancla, pero al mismo tiempo, una cadena que la mantenía presa en su propio dolor. Miguel apretó la mano de su hermana. A su vez, el gesto de ella le dio fuerzas para seguir adelante. «Lo que necesitamos decirte no es fácil, pero es algo que hemos llevado con nosotros todo este tiempo». Miguel trató de contener las lágrimas mientras el nudo en su garganta se hacía más fuerte. Jorge, incapaz de apartar la mirada, sintió como el aire se volvía denso a su alrededor. «Fue esa noche». Sofía tomó aire entrecortado. «Ese accidente no solo nos afectó a nosotros. Sabemos que tú también has sufrido mucho, papá, pero hay cosas que nunca pudimos decirte. Cosas que hemos guardado como un secreto que nos consume por dentro». Esa confesión flotó en el aire, pesando sobre ellos como un manto de tristeza. Jorge sintió que el mundo giraba más lento. Su corazón latía con un estruendo que le hormigueaba en las sienes.
Había temido durante años que había algo más detrás del velo de las sonrisas de sus hijos, pero que era este el tormento que llevaban con ellos. Eso lo llevó a un abismo de interrogantes. Miguel, sintiéndose más fuerte al ver el llanto de su hermana, continuó: tuvimos miedo, no sabíamos cómo decírtelo sin lastimarte. Pero el día que ocurrió, después del accidente, hay cosas que no sabemos si te enteraste. La verdad es que todos esos años, hemos sentido que, de alguna manera, somos responsables de lo que pasó. Las palabras de su hijo lo hirieron como si se lo gritara en la cara. Jorge apretó los puños con fuerza, pero no podía dejar que la ira lo dominara. Esa era una batalla que no permitía ganar. En su mente recorría imágenes distorsionadas de esa noche, luces, gritos, el sonido desgarrador del metal desquebrajándose. Su dolor y el de sus hijos se unieron en una danza trágica. Lo que pasó con el otro vehículo no fue culpa de nadie. Fue un accidente, papá. Pero después, ambos nos sentimos tan culpables. Sofía quebraba en llanto y su agotamiento se hacía evidente. ¿Y qué significa eso ahora? ¿Qué se supone que desea decirme? Jorge apenas podía procesar lo que sus hijos le estaban revelando. Las palabras parecían girar en su cabeza, mezclándose con un torrente de emociones que amenazaba con desbordarse. Hay más, papá. Ha habido algo que también nos ha atormentado y no podemos seguir arrastrando este peso. La culpa ha sido nuestra compañera desde entonces. Miguel tomó aire, y con su voz más firme, añadió: creemos que fue nuestra decisión lo que llevó a esa tragedia. El dolor de los recuerdos y el arrepentimiento se convertían en puntos de inflexión que despojaban a Jorge de su tranquilidad. La revelación era como un terremoto que sacudía los cimientos de la familia. De repente, la verdad que había permanecido oculta durante tantos años casi parecía aplastarlo. Cuando la luz comenzó a desvanecerse y la angustia se extendía en la habitación, Jorge sintió que no solo se trataba de liberar un secreto, se estaban desnudando las almas. No puedo creer que esto haya estado sucediendo. Por favor, díganme qué ocurrió realmente, pidió, su voz rota entre los susurros de la verdad mientras las lágrimas caían y el silencio se hacía más pesado. Una pregunta emergía en sus corazones, resonando profundamente: ¿sería este el inicio de la sanación o el final de algo que nunca pudieron reparar? La noche apenas comenzaba y la historia de los Reyes se tornaba más oscura e intensa. Y en este nuevo capítulo, la revelación más devastadora estaba aún por llegar. ¿Qué secretos aún quedaban por descubrir? Un pesado susurro llenó la habitación, mientras las miradas de Jorge, Sofía y Miguel se aferraban a un presente lleno de sombras. Nadie se atrevía a romper el silencio que se había apoderado de ellos. Cada segundo que pasaba se sentía eterno, como si el tiempo se hubiera detenido para permitir que el corazón de Jorge asimilara aquel abismo de dolor. Papá, hay algo que nunca olvidaremos, insistió Miguel, su voz quebrándose. Aquella noche no solo perdió la vida alguien más, nos volvimos cómplices de un secreto que no buscamos y que jamás quisimos cargar. El rostro de Sofía se enrojeció, y la tristeza en sus ojos aumentó la presión en el pecho de Jorge. ¿Qué quisieron decir con eso? ¿Qué pasó? Jorge apretaba los labios, luchando contra un torrente de emociones. La mezcla de miedo, confusión y culpa se mezclaba en su interior como un mar tempestuoso que amenazaba con ahogarlo. Después del accidente fuimos al lugar donde ocurrió. Ahí conocimos a una mujer. Sofía pronunció cada sílaba con dolor, como si cada palabra le pesara mucho. Ella nos miró con la tristeza en los ojos y nos contó que había ido a buscar a su hermana al hospital esa misma noche. Les rogué a Miguel y a mí que nunca le dijéramos a nadie, que esa información te aplastaría. Jorge sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué información? La urgencia en su voz creció, como un eco en el vacío. Su hermana iba en el auto del otro lado. La mujer estaba devastada, ella no era responsable. Pero nosotros prometimos no decírselo. Tuvimos miedo. Miedo de que te rompieras aún más. El llanto de Sofía se desbordó como una represa que finalmente cedía a la presión. Lo que su hija decía comenzaba a encajar en su mente, como piezas de un rompecabezas desgastado por el tiempo. ¿Estuvieron con ella? ¿La vieron? Su voz apenas podía contener el desgarro de una revelación que lo sumía en un nuevo dolor. Sí, papá. La vimos. Magia y desolación entrelazadas. Ella nos pidió que guardáramos silencio, y en su tristeza, algo se rompió dentro de nosotros. Miguel se cubrió los ojos, no quería ver el impacto que sus palabras tendrían en su padre. Pero cada día,
ese secreto nos ha desgastado. Jorge se sintió vacío, como si toda la vida que había vivido fuese nada más que una ilusión. La idea de que sus hijos tuvieran ese peso en sus espaldas lo atormentaba. No entiendo por qué no me lo dijeron antes. Hubiera preferido sentir el dolor de la verdad que este vacío. Todo este tiempo, ¿por qué? Porque no podíamos, porque no sabíamos si tu amor podría soportar más. Te quisimos proteger. Pero ahora todo esto, este secreto se siente como una losa que me aplasta. Nos convirtió en sombras, admitió Sofía, roto. Mientras Jorge digería cada palabra, la certidumbre de que había más por descubrir acechaba en el aire. Una inquietud germinaba en su interior. ¿Y si esta mujer todavía está ahí afuera? ¿Y si sus lágrimas, su historia, también necesitan ser escuchadas? La verdad era un animal salvaje, a pesar de su ferocidad, él sabía que debía ir tras de ella, aunque eso significara abrir aún más la herida. Vamos a encontrarla. No podemos seguir cargando con este peso, tenemos que liberarnos. Juntos. Pero justo cuando Jorge estaba a punto de levantarse, un sonido resonó en el pasillo, un murmullo casi imperceptible, que atrajo su atención. Era una voz familiar, un eco del pasado que giraba la clave de esta historia en una dirección inesperada. ¿Acaso había alguien en su puerta, esperando para completarlo todo con un solo secreto que cambiaría todo lo que creían? La noche apenas comenzaba, y Jorge sintió que el destino, implacable y torrencial, se acercaba. Jorge se detuvo, su corazón palpitando con una mezcla de temor y expectación. El murmullo se volvió más claro, una voz familiar que en su mente resonaba con la misma intensidad que el eco de un antiguo recuerdo. ¿Quién podría ser a esa hora? ¿Escucharon eso?, preguntó Miguel, retrocediendo un paso, el nerviosismo estampado en su rostro. Sofía, con los ojos muy abiertos, asintió, pero no parecía poder pronunciar palabra. Jorge se levantó con un propósito renovado, empujando la silla hacia atrás con un chirrido que recorrió la habitación, y se dirigió a la puerta. La casa estaba en silencio, salvo por el latido agitado de su propio corazón. Al acercarse, la voz se volvió más clara, y cada palabra sonaba como un tirón en su memoria. Era como si su alma lo reconociera antes que su mente. María, murmuró él, recordando el nombre de una amiga que había estado en su vida antes del accidente, abrió lentamente la puerta y su respiración se detuvo. Allí estaba ella, en el umbral, la misma mujer que había perdido de vista durante años, pero que siempre había estado presente en su memoria como un faro de luz. María tenía un aire cansado, pero sus ojos aún brillaban, marcados por lágrimas de tristeza y algo que parecía haber estado aguardando su momento. Jorge, dijo ella, su voz un susurro quebradizo, como si hablara con miedo de ser escuchada. He estado buscándote. ¿Qué haces aquí? La confusión de Jorge se veía reemplazada por un rayo de esperanza y un torrente de preguntas. ¿Tienes algo que ver con? Necesitamos hablar, interrumpió ella, con un apremio que la hizo perder el control por un instante. No puedes cargar más con esto. No es justo para ti ni para tus hijos. Sofía y Miguel estaban detrás de él, con miradas de asombro y miedo. Jorge pudo sentir la tensión en el aire, la forma en que toda la historia, todos los secretos ocultos, comenzaron a desplazar la realidad que creían entender. ¿Qué es lo que sabemos?, preguntó Sofía, su voz titubeante, pero decidida. María miró a los tres, su expresión cargada de dolor y de verdad. Todos los espacios vacíos que llevaban años sin llenar parecían comenzar a resquebrajarse. No fue un accidente, empezó María, y su voz se convirtió en una presencia casi palpable, empujando a Jorge y sus hijos a un abismo de revelaciones. Hay verdades que nunca se dijeron y que ahora deben salir. La historia no se quedó en el olvido. La culpa no es solo del destino. Un silencio pesado ocupó la habitación, y Jorge sintió como la realidad comenzaba a desdibujarse de la misma manera que los recuerdos fantasmales lo habían hecho durante años. Cada palabra de María traía consigo la promesa de un nuevo dolor, pero también la oportunidad de finalmente desenredar el nudo que había estado ahogando a su familia. ¿Qué has venido a decirme?, se vio obligado a preguntar, sintiendo como la esperanza y el miedo luchaban por tomar el control de su ser. María dio un paso al frente y en su mirada había un destello de determinación. La mujer que te pidió silencio aquella noche es más importante de lo que imaginas. Ella no solo era una sobreviviente, tenía razón al no confiarse. Hay más en su historia que los tres tenemos que entender, y las respuestas que buscamos están más cerca de lo que esperamos.
Y con eso, Jorge sintió que una nueva ola de confusión y determinación chocaba dentro de él. La búsqueda de verdades, dudas y una red de secretos apenas comenzaba a trazarse ante sus ojos. ¿Quién es?, preguntó Miguel, su voz ahora un hilo de vigor que arrastraba a su padre de vuelta a la realidad. Debo contarte todo, pero hay algo más que debes saber. Hay alguien más que nos observa, y ellos saben lo que sucedió aquella noche. Debemos actuar rápido antes de que desaparezcan de nuevo. La sensación de urgencia envolvía la escena. Jorge sintió que la noche se oscurecía aún más, pero esta vez había una claridad, una meta a seguir. Cada paso que dieran los llevaría más cerca de ese precipicio que habían estado evitando. Podrían juntos desenmarañarla. ¿Verdad que había estado oculta durante tanto tiempo? La respuesta no solo cambiaría su pasado, sino que también decidiría su futuro. La atmósfera se tornó más densa en el instante en que María terminó su frase. Jorge sintió como el aire se le escapaba de los pulmones, no solo por las palabras de ella, sino por el peso de lo que eso significaba. ¿Quiénes nos observan?, Sofía preguntó, aferrándose a la mano de su hermano, como si esa conexión les diera la fuerza que necesitaban. María vaciló, mirando hacia los lados como si temiera que alguien estuviera espiando desde las sombras. No tengo todas las respuestas, pero hay personas que no se irán hasta asegurarse de que la verdad nunca salga a la luz. Son poderosos, y tienen motivos para mantener sus secretos. Jorge se leó de inmediato. La idea de que su familia estuviera siendo seguida, de que su historia no solo era un accidente trágico, lo llenó de una mezcla de furia y miedo. ¿Por qué viniste ahora? Después de tantos años, preguntó, su voz casi un grito que resonaba en la habitación, desafiando a cada silencio. Si sabías algo, ¿por qué no lo dijiste antes? María tragó profundo, sus ojos húmedos. Estaba asustada, Jorge. Después de lo que pasó, la gente empezó a desaparecer. Empecé a creer que también tú y los niños estarían en peligro. Pero me di cuenta de que el silencio solo te ha perjudicado. No puedo seguir así. Miguel se movió inquieto, claramente afectado. ¿Y ahora qué? ¿Cómo planeamos lidiar con esto? Primero, debemos buscar la verdad. Hay documentos y pruebas que podrían llevarnos a entender lo que realmente ocurrió esa noche, explicó María, su tono encauzando un nuevo nivel de determinación. Si logramos encontrar a quienes están detrás de esto, tal vez podamos encontrar paz de una vez por todas. Jorge la miró, sentado al borde de romperse y de levantarse. ¿Y si nos encontramos con ellos? ¿Qué pasará si intentan hacer algo? Es un riesgo, lo sé. Pero es un riesgo que debemos asumir. La única forma de liberarte de este peso es enfrentarlo, respondió María, con una valentía que encendió una chispa de coraje en el corazón de Jorge. El diálogo entre ellos se intensificó, una corriente eléctrica cargada de emoción les rodeaba. Jorge, incredulidad y resolvimiento entremezclándose, miraba el rostro de María a medida que se iba llenando de esperanza. Voy a hacerlo, expresó Jorge finalmente, su voz casi un susurro. Voy a descubrir la verdad, por mí y por mis hijos. No podemos hacerlo solos, interrumpió Sofía. Necesitamos un plan. No podemos correr riesgos innecesarios. Mientras discutían entre ellos, la luz de la habitación parecía reflejar el destello de un nuevo capítulo por delante. Las sombras en sus corazones empezaban a desvanecerse, pero la peligrosa verdad que les aguardaba provocaba escalofríos. Si tenemos que actuar, debemos ser inteligentes. Esto no es solo una historia familiar. Hay fuerzas en juego que no comprendemos, añadió Miguel, con una madurez que sorprendió a su padre. ¿Y si esto solo nos trae más dolor?, preguntó Sofía, mostrando un dilema que todos sentían, pero del que no podían escapar. ¿Qué pasa si la verdad es aún más terrible que lo que sabemos? Las palabras se callaron mientras reflexionaban sobre la posibilidad de que el futuro que habían imaginado estaba a punto de desmoronarse. Pero allí, en medio de sus dudas y temores, la esperanza crecía. La posibilidad de que la historia aún no terminara. Debemos prepararnos. Esta búsqueda no será fácil, pero tenemos que hacerlo. Ya no podemos mirar hacia otro lado, concluyó Jorge, firmemente decidido. Justo en ese momento, un golpe sonoro resonó en la puerta trasera de la casa. Todos se miraron, el pálpito de creciente tensión marcando el ritmo de sus corazones. La llegada de alguien, o algo, parecía inevitable.
¿Quién será?, preguntó Miguel, un hilo de nerviosismo en su voz. Vamos a averiguarlo. Pero cuidado, quizás ya han venido a buscarme. La inquietud envolvía al grupo. A cada instante, la verdad abrumadora se acercaba, listas para transformar sus vidas para siempre. ¿Quién estaba en la puerta? ¿Serían amigos o enemigos? Las respuestas estaban al borde de la realidad, y el camino que eligieran a continuación podría ser el que les llevara a la luz o a la oscuridad de la verdad oculta. La habitación se llenó de un silencio tenso mientras el eco del golpe reverberaba en los corazones de todos. Jorge se movió lentamente hacia la puerta, sus manos temblorosas apretando el marco, consciente de que cada paso lo acercaba más a lo desconocido. «Espera», susurró María, su voz apenas un murmullo, como si hablara con el viento. «No sabemos quién está ahí». El miedo en sus ojos se reflejó en el rostro de Miguel, que miraba a su padre con una mezcla de preocupación y resolución. «Quizá deberíamos llamar a la policía», sugirió, su voz temblando. «Tal vez no deberíamos abrir». «No», interrumpió Sofía, su voz firme. «Si es alguien que puede ayudarnos, no podemos perdernos esa oportunidad. Necesitamos respuestas». Con una mirada decidida, Jorge decidió que no tenía tiempo que perder. No podía dejar que el miedo dictara sus acciones. Abrió la puerta de golpe, y lo que vio lo sorprendió. Frente a él estaba un hombre tallado, de cabello oscuro y ojos intensos, que emitía una energía inquietante. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una bufanda, pero la determinación en su mirada era inconfundible. Jorge comenzó, su voz grave resonando a través de la entrada. «No tienes idea de lo que necesitas saber, pero yo puedo ayudarte». La incredulidad se apoderó de Jorge mientras lo examinaba. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?» «Mi nombre es Raúl. He estado siguiendo tus pasos desde que te enteraste de la verdad. Ellos no te dejarán en paz. Necesitas protegerte, y a tu familia», dijo Raúl, la seriedad en su tono oscureciendo aún más el ambiente. Miguel se apretó a Sofía, la intriga y el miedo se entrelazaban en sus miradas. «¿De qué hablas? ¿Quiénes son ellos?» «Son quienes están detrás del accidente», explicó Raúl, dando un paso más cerca, lo suficiente para que Jorge pudiera sentir su aliento frío. «No son solo personas. Son organizaciones que han estado trabajando en la sombra, ocultando todo lo que sucedió. Tienen mucho que perder si la verdad sale a la luz». «¿Y tú cómo lo sabes?» Jorge no podía evitar preguntarlo, sintiéndose cada vez más atrapado en una red de extrañas circunstancias que lo rodeaban. «Porque yo fui parte de ello. He estado tratando de exponerlos por años, pero no hay manera de hacerlo solo». Raúl exclamó, su voz alta y cargada de emoción. «Y ahora que estás involucrado, tu vida y la de tus hijos corren un gran peligro. Debemos actuar rápido». Sofía dejó escapar un pequeño gritito, y el pánico en sus ojos era palpable. «¿Por qué no podemos simplemente llamar a la policía? Ellos deberían manejar esto». «Créeme, no hay tiempo. Ellos están dentro de las fuerzas de la ley. No puedes confiar en nadie más que en ti y en los tuyos. No saben hasta dónde llegan sus tentáculos». El aire se sintió más pesado mientras Jorge luchaba por procesar sus palabras. Se encontraba en un abismo oscuro, lleno de secretos e intrigas. «¿Qué sugieres?», preguntó, sintiendo la presión de la situación cada vez más presente. Raúl respiró hondo, como si se preparara para un asalto. «Debemos reunir pruebas. Documentos, testigos. Y quien más quieras implicar. Pero sobre todo, tenemos que prepararnos porque ellos podrían venir por nosotros en cualquier momento». «¿Por nosotros?», Miguel preguntó, su voz un susurro. «¿Y si nos encuentran antes de que estemos listos?». «Por eso debemos reaccionar ya», insistió Raúl, sus ojos ardían con urgencia. La incertidumbre se asentó en el corazón de Jorge mientras miraba a su familia. ¿Estaban preparados para esto? Podrían enfrentar a lo desconocido, a los secretos que habían estado ocultos durante tanto tiempo. Cualquier respuesta que creía tener se desvanecía entre las sombras, y al darse cuenta de que la verdad podía ser aún más devastadora de lo que había imaginado, el eco de un nuevo golpe resonó en la puerta, llevándolo a un punto de inflexión. ¿Y si ellos son los que están detrás de esto? ¿Y si han venido a terminar lo que empezaron?, preguntó Sofía, su voz apenas más que un hilo de esperanza ante un caos inminente. Jorge se volvió hacia Raúl, ¿y lo qué?
vio reflejado en su mirada le heló la sangre. La lucha por descubrir la verdad se tornaba cada vez más peligrosa, y el tiempo se estaba acabando. Debemos prepararnos. Porque el próximo golpe podría ser el último, murmuró Raúl, su rostro un reflejo de determinación. La puerta parecía crujir bajo la presión externa. ¿Sería la entrada de la salvación o el inicio de un aterrador encuentro? La vida de todos dependía de lo que sucediera a continuación. El golpe en la puerta se volvió más insistente, un sonido que resonaba en el pecho de Jorge como un tambor de guerra. La tensión era palpable, y la familia entera se quedó en silencio, con los ojos fijos en Raúl, quien observaba con un tono que mezclaba miedo y urgencia. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó María, con la voz entrecortada. Su fragilidad contrastaba con la fuerza que se requería en ese instante. Jorge tomó una respiración profunda, sintiendo el peso de la decisión caer sobre sus hombros. Si abro y son ellos es posible que sea el final, pensó, pero antes de que la balanza se inclinara hacia alguna dirección, Raúl apretó el brazo de Jorge. No lo pienses solo como un riesgo. También puede ser nuestra oportunidad. Hay personas que pueden ayudarnos, pero tenemos que confiar. La convicción en sus palabras resonó dentro de Jorge, dándole una chispa de valor. ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué nos quieren? Miguel rompió el silencio, la confusión y el temor en su voz como un frágil cristal. Raúl se arregló el abrigo con determinación. Son profesionales, organizados. Quieren mantener la verdad bajo llave. Ellos creen que sus secretos son más importantes que las vidas de las personas. Un escalofrío recorrió la sala. Lo que te voy a decir puede cambiarlo todo, prosiguió Raúl, la verdad sobre el accidente, sobre tu pasado, Jorge, puede ser la clave para exponerlos. Tu historia es más poderosa de lo que imaginas. Las palabras golpearon a Jorge como un rayo. La revelación que tanto había evitado parecía ahora una posibilidad aterradora. Pensó en los años de silencio que habían seguido al accidente. No quiero volver a eso, murmuró. No tienes que hacerlo, Raúl le instó, pero tenemos que actuar, y rápido. Cada segundo cuenta. Jorge miró a su familia. Las miradas de Sofía y María reflejaban un torbellino de emociones. ¿Estaban listos para esto? Esto no es solo por nosotros, dijo Sofía, sudando fríamente, debemos hacerlo por todos los que sufrieron. No podemos dejar que sigan haciéndoles daño. La determinación en su voz le dio otro empujón a Jorge. Está bien, aceptó Jorge, sintiendo una mezcla de desesperación y determinación. Abramos la puerta. Pero si no son amigos, nos encerramos y llamaremos a quien sea que pueda ayudarnos. Raúl asintió, su mirada era un faro de esperanza en medio de la tormenta, con un golpe firme, Jorge giró la perilla y abrió la puerta. Se encontró con un grupo de rostros que nunca había visto, cada uno con intenciones ocultas y miradas inquisitivas. Un murmullo de una voz familiar cortó a través del aire. Jorge. Por favor, somos aliados. Frente a él estaban varias personas, algunas conocidas, otras enigmas en la penumbra. Una mujer avanzó al frente, sus ojos estaban llenos de confianza. Nunca quise que esto llegara hasta este punto. Sabemos lo que ha estado sucediendo, y hemos venido a ayudarte. ¿Ayudarnos? Jorge se percató de que la situación se complicaba aún más. Miguel dio un paso atrás, unos pasos más cerca de Sofía, resguardándose en su abrazo. Sí, pero primero debemos irnos de aquí. Ellos ya saben que estamos en problemas. Tenemos que actuar antes de que sea muy tarde, explicó la mujer con insistencia. Raúl se volvió hacia Jorge. ¿Estás listo para escuchar la verdad? La puerta estaba abierta y ya no había vuelta atrás. Jorge sintió un profundo peso sobre su pecho, como un presagio de la verdad oculta que finalmente saldría a la luz. Viviremos el momento de la verdad pronto, pensó Jorge mientras se preparaba para dar el siguiente paso. ¿Pero qué pasará una vez que sepamos todo? ¿Estamos listos para la verdad? El mundo entero parecía haberse detenido en aquel instante. Los rostros tensos y expectantes, las promesas de lealtad en sus miradas, ¿sería la verdad que estaban a punto de descubrir más pesada que sus secretos? La pregunta colgaba en el aire, tan tangible como el miedo que los envolvía. En un giro inesperado, un teléfono sonó en el silencio. Era un mensaje.
Raúl lo miró con incredulidad y su rostro se palideció. «Es de ellos», dijo, justo cuando un coche se detuvo frente a la casa. La lucha y el peligro estaban más cerca de lo que pensaban. El sonido del motor del coche apagándose resonó como una sentencia en el aire. Jorge sintió que su corazón latía desbocado. Los ojos de todos estaban fijos en Raúl, como si él tuviera la respuesta, como si él pudiera controlar lo que iba a suceder. Raúl miró a la mujer que había encabezado el grupo. ¿Alguna forma de camuflar nuestra presencia?, preguntó, su voz ya no sonaba tan segura. La mujer, de cabello rizado y tez clara, frunció el ceño, como si estuviese procesando la gravedad de la situación. «No tenemos tiempo. Si están aquí, lo saben todo. He hecho lo que he podido para mantenerlos en la oscuridad, pero creo que han seguido rastros que llevan hasta ustedes». El rostro de Jorge se tornó pálido. «¿Qué hacemos? ¿Debe alguien quedarse a hablar con ellos?», preguntó Sofía, su voz temblando mientras tejía anticipaciones de un encuentro peligroso. Un murmullo se alzó entre ellos, la idea de dividir sus fuerzas parecía arriesgar aún más la frágil protección que habían tejido entre ellos. «Vamos, tenemos que salir ya», dijo la mujer enfáticamente. «Por favor, confíen en mí. Mi nombre es Clara». Con una mirada decidida, giró sobre sus talones y dio un paso hacia la oscura noche, silenciosa como un pez en el agua. El grupo la siguió, dejando atrás la seguridad engañosa de su hogar, salieron al frío viento de la noche, abrazados por un oscuro velo que parecía absorber sus miedos. Las luces de la calle apenas iluminaban sus pasos ansiosos, y Jorge podía sentir la incredulidad ardiente de Miguel detrás de él. «¿Por qué tenemos que huir? ¿Qué es lo que saben de nosotros?», preguntó el niño, su voz estaba llena de duda y confusión. Clara se detuvo, girándose hacia Miguel. «Ellos saben más de lo que imaginas. Tu papá tiene una historia que está a punto de salir a la luz. Un secreto que puede romper muchas vidas, y no dudarán en proteger sus intereses a cualquier costo». Las palabras de Clara eran como acidez en un corte abierto, cada sílaba cargada de significado doloroso. Jorge cerró los ojos por un momento. «¿Pero qué hay de ustedes? ¿Por qué están involucrados en todo esto?». Su voz era un susurro quebrado y lleno de desconfianza. «Porque nosotros también hemos sido dañados, y al igual que tú, queremos justicia. No podemos permitir que sigan silenciando a las víctimas», Clara dijo, su tono se tornó serio y firme. «Ahora, necesitamos encontrar un lugar seguro donde podamos hablar y creo que tengo un lugar en mente». Mientras se desplazaban por las calles vacías, el sonido de pasos firmes pesaba en el aire. Jorge sintió la adrenalina recorrerse por su cuerpo. Saber que podían ser alcanzados en cualquier momento lo llenaba de una mezcla de ira y miedo. «Nunca quise que esto se transformara en una cacería», pensó amarga y silenciosamente. Al llegar a un callejón oscuro, Clara hizo una señal para que se detuvieran. La tensión era palpable, y Jorge volvió la mirada hacia su familia. Había un hilo delgado que los unía, una determinación compartida que, a pesar del miedo, seguía intacta. «Antes de entrar, hay algo que tienes que saber, Jorge», Clara dijo mientras lo miraba a los ojos. «La verdad sobre lo que ocurrió esa noche, va más allá de lo que crees». Jorge tragó saliva, su miedo se agolpó en su garganta. «¿Qué tan mala puede ser?», cuestionó, sintiéndose como si se estuviera adentrando en un oscuro abismo. Clara le respondió mirándolo con compasión. «Te lo contaré todo. Pero primero, necesitamos escapar de aquí. Ellos están cerca y no se detendrán ante nada». El eco de unos gritos se escuchó a lo lejos, y el corazón de Jorge se detuvo por un instante. ¿Estaban a punto de ser encontrados? «Vamos», murmuró Clara, y en un instante, Jorge supo que su vida y la de su familia cambiarían para siempre. Se estaba acercando el momento en que los secretos tendrían que enfrentar la luz. Y, mientras se adentraban en la oscuridad del callejón, a Jorge le quedó una pregunta en la mente, un eco inquieto en su pecho. ¿Estarían preparados para las verdades que se avecinaban? El frío del callejón envelopaba a Jorge y su familia como un sudario. El pulso de su corazón resonaba en sus oídos, una melodía frenética que solo él podía escuchar mientras Clara avanzaba con paso decidido, guiándolos hacia la salida. La oscuridad, espesa y palpable, era el entorno en el que sus miedos tomaban forma. Aferró a Miguel y Sofía más cerca de él, sintiendo el calor de sus cuerpos como un imán contra su creciente ansiedad.
¿Y si no llegamos a ese lugar que dice Clara?, murmuró Sofía, su voz apenas un susurro temerosos. Jorge miró a su hija, en su rostro se reflejaba la angustia que también sentía. Solo confía en ella, Sofía. Haremos todo lo posible, le respondió, intentando infundirle un atisbo de esperanza. Clara se detuvo al llegar a una puerta vieja y desgastada. Miró por encima de su hombro, su rostro tenso y serio, como si pudiera percibir la sombra de sus perseguidores. Este es el lugar, dijo en un tono que dejaba poco espacio para dudas. Empujó la puerta y el chirrido del metal resonó en la noche, uniéndose al coro de gritos lejanos que aún podían escuchar. Entraron en un pequeño sótano, la penumbra apenas interrumpida por una luz parpadeante que provenía de una bombilla desgastada en el techo. Una fragancia a humedad y abandono llenaba el aire, y Jorge no pudo evitar una punzada de inquietud. Aquel espacio era un refugio, pero también un recordatorio de la traición que los acechaba afuera. ¿Qué vamos a hacer aquí?, preguntó Raúl, mientras el grupo se acomodaba en el interior. Todos se miraron, incapaces de soltar aquellas ansias de respuestas. Clara alzó la mano, pidiendo silencio. Primero, necesitamos comunicar lo que sabemos hasta ahora, empezó, su voz más firme. La verdad es más compleja de lo que creían. Hay poderes que quieren mantenerla oculta, pero estamos aquí para exponerla. Jorge sintió que el aire se le hacía denso. Dime, Clara, ¿qué pasó realmente la noche del accidente? Su pregunta se sintió como un desafío. Las miradas se fugaron y la tensión volvió a pesar en sus hombros como un abrigo húmedo. Tu familia fue parte de algo más grande, Jorge. El accidente del que hablas no fue lo que pensabas. Había una conspiración detrás, un encubrimiento. Tu padre estaba involucrado en algo peligroso, explicó Clara, cada palabra resonando como una losa pesada sobre su corazón. No puedes estar hablando en serio. Mi padre era un buen hombre, Jorge replicó, sintiendo que la oscuridad del sótano se cerraba aún más a su alrededor. El dolor por la traición que insinuaba Clara rasgaba su pecho. ¿Por qué no me lo dijo? Porque temía por tu vida y la de tu madre. Él tuvo que tomar decisiones difíciles. Clara continuó, su voz un río de emociones controladas. Y lo perdió todo. El eco de las afirmaciones de Clara se deslizó por la habitación, dejando una atmósfera densa y cargada de desconfianza. La mirada de Jorge se oscureció mientras imaginaba las verdades ocultas que había vivido sin conocer. ¿Qué más le habían ocultado? Mientras los murmullos y lágrimas comenzaban a surgir entre los miembros de la familia, un fuerte golpe resonó en la puerta del sótano. El sonido vibró en sus corazones, un recordatorio brutal de que el tiempo se estaba acabando. Ellos vienen, gritó Sofía, con el terror pintado en su rostro. Clara reaccionó al instante. Tenemos que salir de aquí. No podemos quedarnos. Aún hay más que debes saber, pero no aquí. Jorge sintió un frío helado recorrer su espalda. ¿A dónde vamos?, indagó, pero antes de que Clara pudiera responder, otra serie de golpes resonó en la puerta, acompañada por voces que exigían entrar. La adrenalina golpeó a Jorge. Sabía que el siguiente paso podría ser su última oportunidad de entender la verdad. Por favor, deben confiar en mí, clamó Clara, mientras miraba a cada uno de ellos en busca de determinación. La pregunta permanecía en el aire, pesada y cargada. ¿Podrían enfrentar las revelaciones que aún estaban por venir? Esa noche, la vida de Jorge estaba a punto de dar el giro más inesperado, y la sombra de su pasado apremiaba para salir a la luz. La determinación ardía en su pecho mientras se preparaban para lo que vendría. El eco de unos gritos se escuchó más cerca, y Jorge sintió que, al final, todo estaba conectado. ¿Serían capaces de enfrentar la revelación que cambiaría su destino para siempre? La habitación en el sótano estaba en silencio, como si el mundo exterior se hubiera detenido en el momento más crucial. Jorge miró a su familia y a Clara, todos aguardando la llegada de lo inevitable con una mezcla de miedo y determinación. La puerta temblaba con cada golpe, y la tensión en el aire era palpable. Debemos salir ya, dijo Clara, su voz firme pero cargada de urgencia. No podemos quedarnos aquí. Ellos saben que estamos a un paso de la verdad, y no dudarán en actuar. Jorge sabía que no había vuelta atrás. La búsqueda de respuestas no solo era por él, sino por la carga que sus hijos llevaban sobre sus hombros. Vamos, dijo con una claridad que sorprendió incluso a sí mismo. No sé qué encontraré allá afuera,
pero no podemos permitir que el miedo decida por nosotros. Con valor renovado, Jorge tomó la mano de Sofía y la de Miguel, sintiendo la calidez de su conexión en medio del frío abrumador. Unidos, avanzaron hacia la pequeña ventana del sótano, sus corazones latiendo al unísono. Clara les indicó que siguieran sus pasos, y cuando llegaron a la ventana, la luz de la luna iluminó sus rostros, revelando el miedo y la esperanza en sus ojos. «Vamos», dijo Clara, levantándose mientras Jorge y sus hijos la seguían. A través de la ventana, Jorge miró hacia el oscuro callejón, sintiendo el aire frío rozando su piel. Un impulso casi divino les decía que tenían que cruzar esas sombras al salir, el aire nocturno fue un soplo de vida. Corrieron, uniendo fuerzas y compartiendo respiraciones, dejando atrás la sombra del sótano y su carga emocional. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, como estrellas guiándolos hacia la esperanza. ¿A dónde vamos?, preguntó Sofía, su voz entrecortada por el esfuerzo. Un lugar seguro donde podamos pensar, respondió Clara, mientras los guiaba por una serie de calles poco iluminadas. Donde tengamos tiempo para planear nuestros próximos movimientos. Mientras corrían, Jorge sintió una mezcla de emoción y desconfianza. Sabía que la verdad que buscaban estaba más cerca que nunca, pero, al mismo tiempo, el costo de descubrirla parecía aumentar con cada paso. Sin embargo, no podía dejar que el pasado lo aplastara más, su familia necesitaba de él. Finalmente, Clara los llevó a un pequeño apartamento donde la tensión era palpable y la luz tenue. Una vez dentro, se cerraron las puertas y el mundo exterior quedó atrás. El respiro de alivio fue breve, las sombras de la incertidumbre aún recorrían el ambiente. Ahora, necesitamos hablar, dijo Clara, en un tono que buscaba ser autoritario pero no podía ocultar la fatiga que se acumulaba en sus rasgos. La verdad te está llamando, Jorge. Tu padre hizo algo tremendo en su pasado, y aunque duela, tienes que estar preparado. Jorge sintió que un nudo en su pecho se apretaba más. ¿Qué es lo que hizo? ¿De qué estamos hablando realmente? Clara miró a Lauro, el hombre que había llegado con ella, y le hizo un gesto. Él dio un paso adelante y comenzó a contarle a Jorge sobre la industria corrupta que operaba en las sombras, una red de poderosos que había supeditado vidas a sus intereses. Tu padre estuvo involucrado, Jorge. Él sabe más sobre el accidente de lo que te ha contado. Hay documentos, cosas que nunca te dijo porque quería protegerte, proteger a tu familia. Las palabras golpearon a Jorge como un puñetazo. Una ola de confusión y rabia surgió en él. Todo este tiempo había creído en la figura de su padre, y ahora, descubrir que estaba envuelto en un oscuro entramado lo desestabilizaba. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué es lo que quieren de nuestra familia? Todo, respondió Lauro, la seriedad en su mirada transmitía la urgencia de su mensaje. Siempre han querido ocultar la verdad. Tu padre se opuso a ellos y pagó las consecuencias. Pero ustedes tienen una piedra angular que ellos desconocen, eso los hace útiles, pero también vulnerables. Tienen que ser fuertes. Sofía se acercó a su padre, tomando su mano con fuerza. ¿Y si no podemos enfrentarlo? ¿Si esto es más grande de lo que creemos? Sí. No lo hacemos, ¿qué pasará con nosotros? Este secreto ha destrozado nuestra vida. No podemos quedarnos aquí, escondidos de la verdad, la miró Jorge, sintiendo el eco de su propia voz en su interior. No, esto termina aquí. Debemos recuperar nuestras vidas. Es nuestro momento para gritar. Mientras Jorge compartía miradas de acuerdo con Clara y Lauro, sintió como los cimientos de su familia se solidificaban. Habían cargado con tanto dolor y secretos que era hora de liberarse. La verdad era un arma poderosa, y él estaba listo para empuñarla. Sin embargo, el golpe en la puerta resonó de nuevo, no lo podían ignorar. Era ahora o nunca. Ellos han venido, dijo Clara, su tono impregnado de determinación. ¿Están listos para enfrentar lo que vendrá? Miguel asintió, apretando la mano de Sofía, y la mirada de Jorge se llenó de coraje. Lo estamos. Ya no más miedo. Con un asentimiento, Clara tomó la delantera. La puerta se abrió y un grupo de personas entró. No eran los que esperaban, eran amigos, aliados que habían estado en la lucha a su lado durante años. Se rebelaron como parte de una red que había luchado contra las injusticias del poder. Jorge, era hora de encontrarte con la verdad, dijo uno de ellos, un hombre alto y fuerte, con la mirada decidida.
Haremos lo que sea necesario para protegerte, pero necesitamos tu ayuda. En ese momento, Jorge comprendió que era más que un rol pasivo en su propia vida. Tenía un papel que desempeñar en esta lucha. Con su familia a su lado y un propósito renovado, tomó una profunda respiración, sintiendo la fuerza que emergía de su interior. Estoy listo para enfrentarlo, dijo, alzando la voz con determinación. No tengo más miedo. Y así, mientras el grupo se preparaba para salir y enfrentarse a la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo, el destino de las vidas de Jorge, Sofía y Miguel se entrelazaba con el esfuerzo de aquellos dispuestos a luchar por la justicia. Estaban a punto de dar el paso más valiente de sus vidas, uniendo su fuerza a la verdad que siempre había estado esperando ser revelada. Era hora de romper las cadenas del pasado y enfrentarse al futuro con valentía. La historia de los reyes, llena de tormento y dolor, comenzaba a transformarse en una lucha de esperanza y redención, y la verdad, por fin, iba a ver la luz. Pero esto es solo el comienzo. No te puedes perder lo que vendrá. Sudando las consecuencias, nuestros héroes deben unirse o separarse para siempre. Necesitas suscribirte ahora para seguir esta historia apasionante, no dejes que se te escape el final. Dale un like ahora, y comenta cómo te sientes al respecto. Tu voz importa. Además, comparte esta lucha con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Sé parte de esta saga. Es hora de que juntos hagamos historia.